Está con nosotros el profe Borda, ¡Profe! bienvenido. ¡Bienvenido! Muy buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo andamos? Me encanta Muy que te bien. aplaudís vos. Dormido. Tengo manos pesadas. Qué aplauso Sí. fuerte. Sí, sí, Qué aplauso sí. fuerte. ¿Cómo Buen estamos? aplauso. Son de llamado de atención en el aula. Eso lo hacía, era como, bueno. Claro. Mete uno de esos aplausos el profe y se callan Yo todos. me callo. Yo sí soy Sí, alumno. yo también, ¿eh? Me callo. Bueno, Bien, bienvenido. dormido. Por- de gira sanmartiniana, ¿no? Porque Sí. estas fechas a uno lo convocan. Una gira En loca general. sanmartiniana. Bueno, está en este momento se está conmemorando un acto oficial, un poco la reaparición también de Milei, en definitiva. Pero más allá de eso y más allá del relato que también elaboró el gobierno sobre la figura de San Martín, ¿qué lectura se puede hacer hoy de San Martín con los desafíos y las tensiones del presente también, siempre en diálogo con la historia? Perfecto. Hoy lo que quería tomar, que fue lo que tomé un poquito para redes pensándolo, es una palabra, ¿no? Milei agarra y dice, no, seamos libres y lo demás no importa nada. Dice, es liberal. Sí. San Martín lo estaba diciendo en otro tono. Claro, Hablaba ama la libertad. O sea, la frase completa habla de la guerra la tenemos que hacer como sea el enemigo, ya sea con las baguetillas que nos tejan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. ¿No? Lo que tenía un sentido de fuerza en esa época, decir, nuestros paisanos los indios. Claro. Seamos libres y lo demás no importa nada, la muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Qué bueno. ¿No? Entonces, Un ¿por qué, poeta, ¿por qué hay además. una cosa ahí de, no, la libertad, en una forma abstracta? Claro. Y la libertad que planteaba San Martín, una libertad en la clave de disputa contra un imperio colonizador. Sí. ¿no? Sí, Me rescató parece muy Milei lo que distinto quería. a plantear libertad desde una visión caprichosa, narcisista, individualista, para después ser un satélite de Estados Unidos, Claro. o ser cooptado por la política exterior de Israel, o decir que la política exterior argentina es la política de Estados Unidos e Israel. Claro. Sin quedarnos en eso, otra palabra que no aparece en el repertorio de Milei, pero sí en el de San Martín, una y otra vez: patria. Sí, claro. ¿Cuántas veces dice patria Milei? No le sale, No le sale, no, no. lo expresa, no le interesa. Quizás sea otra para él, Claro. ¿no? Quizás baile como Donald Trump. Pero San Martín hablaba mucho de la patria, ¿no? Nada deseaba más que la libertad de su patria. Milei no habla de eso, no habla de la libertad de la patria, siempre lo piensa en clave individualista y narcisista. Y por eso quería retomar, a partir de eso, otro momento sanmartiniano que me parece central, aunque hay muchos, que es el que sigue a Cancha Rayada. Ahí tenemos Chacabuco. Ajá. Me viene muy bien esta foto. Cruce de los Andes, ¿no? Cruce de los Andes, proeza logística militar, trasladar 5.000 hombres, equipos, artillería, todo. No solo para cruzar la cadena montañosa más larga y una de las más altas del mundo, sino para ir a hacer una guerra del otro lado. Se calcula por entonces que los efectivos que contabilizaba el virreinato del Perú y los territorios que dominaba incluían más o menos entre 20.000 y 30.000 soldados. San Martín cruza con 5.000, pensando en la posibilidad de ganar con 5.000, a partir del principio de superioridad local, contra un territorio mucho más vasto, con muchas más fuerzas. Eso ocurre con un ejército de los Andes que viene de cruzar los Andes. Chacabuco, triunfo militar resonante. Ahí se proclama la independencia de Chile, O'Higgins director supremo, pero la guerra seguía. Una batalla no asegura ganar una guerra, y tenías una guerra de guerrillas contra tropas realistas y aliados araucanos, tenías todavía fuerzas realistas reagrupándose en el norte, y a Chacabuco le sigue una derrota militar resonante, que es Cancha Rayada. La peor derrota militar que sufre San Martín en su campaña. Y uno dice Cancha Rayada y parece así nomás, pero San Martín conformó su ejército en gran parte con exiliados chilenos, muchos de los cuales habían huido tras de Rancagua. Después de Cancha Rayada, muchos ya estaban huyendo porque decían, esto se cae de nuevo. Y si se cae Chile, después efecto dominó, Claro. ¿no? Las tropas realistas en el noroeste argentino avanzan. Y ahí San Martín da el discurso histórico, uno de los más fuertes me parece, es el último discurso que da propiamente en Chile, que plantea que van a seguir combatiendo de una u otra manera, y cierra con una frase que es: la patria existe y triunfará. Es tremenda. Esa frase Empeño es mi palabra de honor de dar un día de gloria No. a Sudamérica. Porque ni siquiera es
a Argentina, no es a Chile. San Martín está pensando en Sudamérica. Sudamérica. Y habla de Claro. la posibilidad de un proyecto confederal de Argentina, Chile y Perú. Esa frase es impresionante. La patria existe y triunfará. Es Milei te extraordinaria. diría una Sin frase embargo, así. no es de las más recordadas. No. Siempre es seamos libres, lo demás no importa nada, que también escriben y tallan en piedra estos tipos. Pero lo ¿viste? demás no Como- importa nada. San Martín le está dando otro contexto, Sí, sí. ¿no? La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Tremendo. Pero San Martín está mucho más cerca de decir patria o muerte Claro. que decir libertad en un sentido narcisista y Totalmente, absurdo. totalmente. La patria existe y triunfará. ¿Y qué sigue? Es un poema, además. ¿Y qué Es como- sigue a la patria existe y triunfará? Sí. Maipú. Claro. La mayor victoria militar de la carrera de San Martín, más o menos 4.800 soldados patriotas contra 5.200 soldados realistas. Él planteando, ¿no?, los errores estratégicos del despliegue de Osorio y diciendo, Osorio es un estúpido, hemos vencido con el sol por testigo, ¿no? Y el abrazo con O'Higgins, que hay un cuadro que inmortaliza Claro. esa figura, ¿no? O'Higgins todavía con el brazo tabicado por las heridas y por lo que había sido cancha rayada y ese desastre. Profe, vuelvo al cruce de los Andes porque... Hay más para Sí, sí, totalmente. Pero particularmente sobre ese cruce, hay algo que se dice poco, que es que en realidad contra todo pronóstico El cruce de funcionó. los Andes pudo salir muy mal. Estaba todo dado para que salga muy mal. De hecho, Por durante- todo estaba peleado con el poder central, operativamente era un despelote. Cruzar los Andes tampoco es que, con que 5.000 cruzar una soldados, montaña. No es que se fueron de trekking, se fueron con Claro, el equipo claro. de hace 200 años Exacto. a cruzar esa cadena montañosa y a su vez, de nuevo, cargando armas, cargando cañones y provisiones para una campaña militar. Y en el medio, durante el cruce de los Andes, hubo enfrentamientos armados entre vanguardias, exploradores y demás. Y hubo varias derrotas de esos encuentros, hasta que aparecen triunfos como el de Guardia Vieja, que preceden a Chacabuco. Pero todo pudo haber salido mal ahí. Nos acordamos porque salió bien. Porque salió pero bien, pudo haber claro. sido uno de esos grandes desastres militares de la historia. ¿Y por qué salió bien? La verdad que por el profesionalismo de San Martín, la planificación excesiva de todo, hubo muchos factores, hubo mucha inteligencia y contrainteligencia a través de las redes de vaqueanos, también el contacto con los exiliados chilenos y con los que quedaban del otro lado. Pasando información Por eso, falsa, Una ¿no? gran campaña de inteligencia Sí. previa y por eso también máxima militar clásica, marcha dividido, combate concentrado. Cubrí todo el territorio posible. Cuando tenés que combatir, tenés que estar concentrado. Y eso es lo que pasa en Chacabuco. En Chacabuco, las tropas realistas están en una posición, en un llano fortificado, y las tropas patriotas ingresan por dos direcciones contrarias en una maniobra envolvente de cruzar los Andes. O sea, coordinaste ese movimiento para atacar al mismo tiempo con tropas que estaban con montañas separadas a una fuerza enemiga. Y ese es un triunfo aplastante, el de Chacabuco. Sin GPS ni nada. Sin GPS ni nada de eso. Otro punto que me parece necesario destacar, porque San Martín se muere en el exilio y no le importaba nada. No, San Martín siempre se mantuvo atento a los acontecimientos de su patria americana. Y no está de más recordar esto, ¿no? Frente a esta idea de libertad, libertad, libertad. Ah, Cuando los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires en tiempos de Rosas, San Martín se ofrece a venir a combatir por el restaurador de las leyes, ¿no? Contra los franceses. San Martín viviendo en Francia, ¿no? sí, sí. ¿No? Viendo ahí por las noticias que un caudillo en el fin del mundo desafiaba a Luis Felipe de Orleans. Y en el 45, en vuelta de obligado, tenemos las cartas de San Martín a Rosas diciéndole que volvía a extender su deseo de ser necesario San Martín. En el 45 tiene 68 años. Siendo que Los de 60, ser necesario, O sea, si me necesitan, estoy. Claro. estoy dispuesto a brindar los servicios que hagan falta para la causa de la Con patria. los 68 años de aquella época. ¿Sabes qué que venían, no son los 68 de qué hoy. venían a imponer los buques anglo-franceses? El libre comercio por la fuerza. Mm. ¿Y qué planteaba un San Martín de 68 años? No. La defensa de la soberanía, ¿no? La defensa de el restaurador de las leyes, la hora de la América se hablaba en ese momento. Y es muy loco, ¿no? Pensar que Milei puede decir el tirano rosa, todas estas cuestiones, querer levantar a San Martín bancando a Rosas constantemente.
legándole su sable. Entonces, claro. la patria, la soberanía, luchar a muerte antes que la esclavitud ante los maturrangos, los derechos de los originarios, los derechos de los africanos. Todo eso comparémoslo con el repertorio discursivo de Milei. Milei y los libertarios hablan del plan Patria Grande despectivamente con un discurso xenófobo. Y San Martín planteaba que la independencia del Río de la Plata solo era posible en apoyo a la independencia de Chile y Perú. San Martín peleó con un ejército plurinacional en el que había argentinos, chilenos, altoperuanos, peruanos también originarios, africanos, incluso soldados que venían de América, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, para que hoy en día tengamos un discurso xenófobo que nos plantea que tenemos que acercarnos a Estados Unidos, que nos enfrentemos con los demás pueblos latinoamericanos. Y San Martín tenía otro enfoque. Por eso, la ausencia del concepto de patria en el repertorio de Milei marca su enorme distancia con San Martín, que hablaba principalmente de la patria y no de la libertad en un sentido individualista y caprichoso. Extraordinario, profe. Anotaron, tomaron nota, porque todo esto entra en el parcial. Porque Sí, yo obvio, después cómo no. ya los veo, porque después, viste cómo son. Llega el examen. ¿Viste cómo son? Y te dicen, no, pero usted no dijo que eso entraba, te lo habrán hecho cuántas veces. Entra en el parcial, así que espero que hayan anotado todo. Síganlo al profe en sus redes, en Instagram especialmente. Profe, Y en YouTube, en donde hay mucho material. Hoy quizás, Sí. si llego, porque estoy sin dormir, No, profe, hoy habrá descansa video un de poco. 3 horas, con suerte más o menos, de San Martín. Pero- si llegamos, todavía hay que terminar de grabarlo. Pero todavía no terminaste, o sea, andá a No, grabarlo. sigue, esto sigue. Esto sigue. Bueno, pero La patria lo necesita. ¿Cómo es La patria existe y triunfará. síganlo al profe, que con este y todos los temas que a nosotros y a ustedes también, amigos, les interesa, está siempre ahí atento con contenidos en las redes. @elprofeborda en Instagram, y en YouTube el canal es Pablo Borda. Pablo Borda. Se suscriben, ya saben cómo funciona toda la cuestión algorítmica, y lo siguen al profe. Gracias, profe, por haber Un venido. placer. Un aplauso para el profe No, Borda profe. en Maldita Suerte. El Destape.